Hoy veremos el módulo 3, correspondiente al bloque económico y comercial. En este bloque veremos tres apartados. Un primer apartado en el que analizaremos la economía de la Unión Europea, es decir, tanto la zona euro como los nuevos candidatos aspirantes a entrar en la Unión Europea. Después, como segundo apartado, veremos la economía del continente americano, centrándonos por un lado en lo que configura básicamente la zona norte con Estados Unidos y por otro lado lo que configura la zona sur de América Latina. Por último, en el tercer apartado, abordaremos el proceso de internacionalización de la empresa y los sistemas de contratación internacional. Cada uno de estos apartados, como es costumbre, irán acompañados de un caso práctico basado en el método del caso para profundizar los aspectos teóricos que se abordan en su contenido. En el primer apartado, como hemos comentado, vamos a ver la economía de la zona de la Unión Europea. La zona euro, los nuevos candidatos, aquellos países que no pertenecen al euro. Este bloque, fundamentalmente, va a analizar la economía de la Unión Europea, cómo se encuentra en la actualidad, la situación de algunas economías nacionales, su contabilidad nacional, sus exigencias a corto y medio y largo plazo, sus problemas derivados de la crisis financiera, etc. En relación con esto, abordaremos paralelamente las distintas políticas económicas que llevan cada uno de los países y si están o no supeditadas al proceso de integración de la Unión Europea. Es decir, cómo la soberanía que pierden estos países en el proceso de integración se ve afectada en sus políticas económicas, fiscales, monetarias, etc. En este sentido, veremos con detenimiento en qué consiste la unión económica y monetaria, en qué se diferencia, cuáles son sus limitaciones, hasta dónde llega el tema fiscal, qué implicaciones tiene para las empresas españolas en el marco de la zona euro. Y estos muchos aspectos los se verán también para ver cómo afectan las políticas de competencia exclusiva de la Unión Europea a los distintos países. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene unas competencias exclusivas que luego afectan dentro de la legalidad de cada uno de los países y por tanto a las empresas, por ejemplo, españolas. En relación con este caso último, nos centraremos, para el método del caso, en un caso práctico que significaría analizar los efectos económicos de la política europea agrícola común en las empresas españolas, la famosa PAC. Cómo las empresas del sector agroalimentario se ven afectadas por la política agraria común que, en su marco común de toda la Unión Europea, pues obliga a tener una serie de elementos en cuenta. Esta política agraria común, como bien sabido, ha sido fruto de un amplio consenso, pero da pie a muchas polémicas que se repiten con cierta continuidad. En el segundo apartado veremos lo que es la economía del continente americano. Veremos sobre todo en distintos aspectos. Por un lado, empezaremos viendo lo que fue la política económica de los presidentes republicanos. Una línea ideológica que afectó al ahorro y la inversión en los años 80 durante el gobierno de Reagan y que posteriormente fue aplicada con ciertas variantes en los años 2000 por el presidente Bush. En contraste con esta política económica, veremos la política demócrata de los años 90. Veremos en qué consistían los procesos de disciplina fiscal y en cómo afectaba a los procesos de deuda y de déficit. Es importante saber bien las bases de lo que es esta política económica, de lo que es Estados Unidos, ya que su repercusión en los distintos países de América es muy fuerte. No solo es fuerte, sino que sienta las bases e influye en los procesos de las políticas económicas de América Central y sobre todo el Cono Sur, como veremos.
¿Y en qué resulta importante estas políticas económicas? Pues para América Latina veremos en qué consisten las tensiones de deuda, cómo el marco del FMI pues influye en ellas, cómo afecta, digamos, por ejemplo, a la inversión en los países emergentes, el caso, por ejemplo, de Brasil, cómo contrastan estos casos de los países emergentes o países con economías con fuerte endeudamiento, como puede ser a lo mejor Perú, Ecuador, Argentina, pues cómo afectan estos casos frente a otros casos con economías consolidadas y con cierta ya perspectiva de crecimiento sostenido, como es el caso de Chile. Y todo este contenido teórico, que aborda un poco lo que es el proceso de América Latina, lo veremos refrendado en el caso práctico de este bloque, que es el corralito argentino. Analizaremos el corralito argentino y realizaremos una puesta práctica de sus influencias y repercusiones. Por último, como tercer apartado del bloque, abordaremos lo que es el concepto de internacionalización de una empresa y cuáles son los distintos sistemas de contratación internacional. Veremos sus motivaciones, su desarrollo, sus consecuencias, analizando, por un lado, primero, pues la búsqueda de mercados alternativos, las nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la liberalización económica. Hay que tener en cuenta que en estos procesos, en estos países en los cuales hay procesos emergentes o economías fuertemente endeudadas, nos encontramos muchas veces con casuísticas relacionadas con procesos de liberalización. Esta liberalización, muchas veces influenciada por los propios Estados Unidos sobre ellos, pues son oportunidades de negocio que pueden aprovechar empresas españolas o europeas. Y relacionado también con el tema de la contratación internacional y sobre todo con la internacionalización de empresas, veremos cómo podemos conseguir reducción de costes en el transporte de mercancías. También veremos, relacionado con esto, cuáles son las distintas fases que la internacionalización tiene que tener dentro de una empresa y cómo otros mecanismos subyacentes a esta influyen en ella, como por ejemplo los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, cómo tributan las empresas en los distintos países, cómo evitar la doble tributación, los efectos fiscales de la importación, los problemas aduaneros. Por último, nos centraremos en lo que es la forma de entrada de los nuevos mercados, tanto en América Latina como en América del Norte, y cuál ha sido el proceso de intervención de las empresas en el país de España. Cuáles son los números actuales, las perspectivas, las bases en las que nos encontramos, etc. Por último, para ilustrar este tercer apartado, tenemos el caso más paradigmático que podemos encontrar de una empresa española que ha abarcado un nivel internacional a los más altos niveles. Es el caso de Zara. Un caso práctico, un clásico en las escuelas de negocio, en los cuales aborda pues como una empresa española, a través de su posicionamiento y efectos estratégicos, como por ejemplo el tema de la logística, ha conseguido llegar a las más altas cotas de eficiencia y éxito empresarial.